Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta última emisión de Padilla en América a través de Infoba América y de Economía y Finanzas.net. Muchas gracias por estarnos acompañando. Vamos a estar hablando hoy de un tema bastante interesante, que es el teletrabajo, lo que se le llama en inglés el telecommute. Hay datos bien interesantes, no es necesariamente el día de hoy un tema de noticia, del día, pero sí definitivamente un tema de actualidad. Pero antes que eso, vámonos rapidísimamente con Juan Gasalla con el reporte de bolsa para que nos diga que fue una jornada positiva. Juan, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Efectivamente, fue una jornada positiva en Wall Street. Los mercados volvieron a saludar a este segundo periodo presidencial que encabeza Barack Obama. El Dow Jones y el S&P aumentaron un 0.4%, se ubican otra vez en máximos desde diciembre del año 2007. El Dow en 13.712 puntos, el S&P en 1.492 puntos. También subió el Nasdaq, que había tenido un comienzo negativo, ganó un 0.3%. Influyeron en estos resultados los balances presentados por Travelers, DuPont y Verizon, que compensaron un poco un dato macroeconómico negativo en la jornada, que fue la venta de casas usadas en diciembre en los Estados Unidos, que retrocedió un 1%. En el punto de vista tecnológico, Dell subió un 3%, luego de que hoy se conociera que Microsoft estaría dispuesto a desembolsar hasta 3.000 millones de dólares para adquirirla. Y en tanto, Research in Motion, la compañía productora del BlackBerry, ganó un 13% en la jornada. Todo esto tiene que ver con que el 30 de enero se espera la presentación de un nuevo teléfono inteligente de esta marca canadiense. En el plano regional, México ganó un 0.2%, Bogotá ganó un 0.5%, Lima cedió un 0.4%, San Pablo cedió un 0.3%, y otra vez el Merval de Buenos Aires dio la nota con una importante suba de 1.7%, ya acumula un 15% en el año en las acciones de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Juan, los índices, bueno, ciertamente el Dow Jones, pero también en América Latina ya están casi. En el Dow Jones está en máximos de varios años y en América Latina hay algunos que están en máximos históricos, ¿no es cierto? Tendría que hacer el comparativo, no lo tengo presente. En el caso puntual de la Bolsa de Buenos Aires, todavía tiene un cierto retraso porque noticias que tienen que ver incluso con lo político demoraron un poco la recuperación de las acciones, que como estás observando, están tratando de volver a tener ese terreno positivo este año. Bueno, me tiene un poco aprieto, pero sí, Sí, efectivamente, cuando menos en el caso de la Bolsa de México, sí, este está en máximos históricos, de la mano de nuevo del Dow Jones, que está en máximos multianuales. Mi querido Juan Gasalla, te agradezco muchísimo tu participación desde Buenos Aires. muy bien, gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos a hablar de lo que nos ocupa el tema en esta ocasión. Tenemos un panel bastante nutrido, porque es un tema bastante interesante, que es lo que en español se le conoce el teletrabajo, en inglés se le llama el telecommuting, que no es otra cosa más que, pues bueno, en términos generales, trabajar desde la casa, pero trabajar desde la casa para alguien más, atender a los clientes desde la casa, e incluye mucha realidad virtual o muchas herramientas de tecnología y también de realidad virtual. Hay algunos datos aquí. IDC, esta firma consultora de estadísticas, pronostica que para el 2015, o sea, en 2 años más, nada más, el 37%, más de la tercera parte de la población económicamente activa del mundo, va a estar trabajando desde su casa. ¿Sí? Y actualmente, otro dato interesante, actualmente el promedio de los trabajadores que va a su trabajo, el promedio de un trabajador que va a su trabajo, en promedio se gasta en todo el mundo entre 10 y 18 días al año para ir y venir al trabajo, en transportarse. Y obviamente el teletrabajo, eso es lo que es trabajo a distancia, desde la casa. Bueno, vamos a hablar de esto con este panel bastante nutrido y del tema. Primero que nada, está con nosotros Sebastián Ciceles. Él es director de freelancer.com, que es una empresa que conecta pues, precisamente a freelancers o personas, trabajadores independientes con clientes o con empresas en todas partes del mundo. Muchas gracias, Sebastián, por estar con nosotros. ¿Qué tal, Alberto? Muchas gracias a vos. Gracias. Cristian Betley, Betley. Betley, ahí está.
Él nos acompaña desde Chile. Tú eres, tú trabajas desde tu casa, tú eres un freelancer que trabaja desde tu casa, ¿no es cierto? Sí, así es. Y también nos acompaña desde México Javier Rocha, que también él trabaja desde su casa, desde México. Muchas gracias también a ti, Javier. Así es, hola Alberto. Bueno, a ver, yo creo que hay muchas maneras, muchos temas para tocar aquí. Voy a comenzar con Sebastián, porque él está directamente en la industria. Te voy a preguntar primero, Sebastián, ¿todo el que trabaja desde su casa es un teletrabajo, es un telecommuting? Uno, y dos, no todo el que trabaja desde su casa necesariamente es freelancer, ¿no es cierto? Correcto, como vos muy bien decís, Alberto, a ver, todo trabajo hoy, digamos, que no implique la presencia física de la persona en el lugar, llámese hacer el arreglo de una puerta, cambiar alguna cuestión en el baño, cambiar una lamparita, puede ser realizado hoy gracias a la Internet desde la casa de cada uno, desde un café o desde cualquier lugar donde la persona tenga conexión a Internet y una computadora. Entonces, como vos bien decías, este estudio de IDC está marcando que la nueva tendencia laboral, ya sea, digamos, beneficiosa para la empresa, como también lo es para el trabajador, tiende a que las personas puedan realizar las tareas laborales desde su casa. Estos números son asombrosos. Déjame agregar que, digamos, hoy en día en el mundo tenemos aproximadamente 7.000 millones de personas, de los cuales solo, y digo solo entre comillas, 2.2, o sea, 2.200 millones de personas tienen conexión a Internet. Son personas que ya están trabajando, porque todos sabemos que la conexión a Internet es una cuestión que hay que pagarla, con lo cual se requiere un mínimo ingreso, se requiere una mínima situación económica. Y quiere decir de que estos 2.200 millones de personas que están trabajando, que pueden estar trabajando, pueden estar haciéndolo desde su casa. Y dejando un mercado abierto, es decir, el otro 70% de la población es gente que se va a incorporar a Internet en forma muy, muy rápida y que va a estar buscando trabajo a través de Internet. A ver, vamos con los casos prácticos. Cristian, desde Chile. ¿Cuánto tiempo llevas tú siendo un teletrabajador y por qué decidiste hacerlo? ¿Qué te empujó a hacerlo? Bueno, yo soy teletrabajador desde hace 7 años que yo partí trabajando en una empresa como desarrollador web y la empresa no le está yendo muy bien, entonces lo que comenzamos a hacer es subcontratar a gente que pudiera complementar mis servicios con los servicios que la misma empresa ofrecía. Y dimos que el usuario que trabaja en ciertas partes no sé, un programador web hace un desarrollo en el lado diseño. Entonces, yo no soy diseñador, no soy programador, no soy todo. Por lo tanto dijimos, ya, subcontratemos a una persona que esté en India, que me haga la programación. Yo integro toda esta parte de la programación, lo integro con el diseño, lo integro con el SEO, y podemos hacer un equipo de trabajo al igual que si estuviesen todos acá contratados mensualmente, qué sé yo. Y ahí empezamos a desarrollar esta empresita que ahora les fue muy bien. Ahorramos muchos costos en las mensualidades, siendo que porque pescábamos los proyectos y por proyecto contratábamos a esta gente que nos iba ayudando en esto, y entonces al final armamos un equipo de trabajo en línea, que era por requerimiento, por hora, por tareas más que nada. Ya. Javier Rocha, ¿cuál es tu experiencia? Te pregunto, tú antes trabajabas para una empresa en una oficina, pregunta, y segunda, que es la más importante, ¿cómo ha cambiado tu vida si es que a partir de que trabajas desde la casa? Bueno, pues yo empecé como freelancer hace aproximadamente unos 5 años y unos años después de que ingresé a la universidad, empecé a trabajar con contactos cercanos que se encuentran viviendo dentro de México. Y bueno, el servicio que daba y doy ahorita en la actualidad es como diseñador de información visual.
Y bueno, con el tiempo y esfuerzo a querer conseguir más clientes, empecé a expandir mi red, empezando por Estados Unidos. Y bueno, todo esto empezó usando los pocos portales que existían en aquel entonces para conseguir trabajos freelance. Y así fue durante casi todo el tiempo de la universidad, con estudios y trabajos con freelancer. Después tuve la oportunidad de viajar y trabajar en Asia en un trabajo de tiempo completo. Y bueno, para mí me hacía mucho tiempo en llegar al trabajo y pasaba bastantes horas ahí. Y bueno, con el transcurso del tiempo me di a conocer por mi trabajo y así conseguí contactos externos. Y así fue como poco a poco fui dejando el trabajo de tiempo completo para dedicarme de nuevo como freelancer. Y ya fue cuando regresé a México, tuve la necesidad de contratar freelancers para proyectos con algunos clientes. Y así fue como llegué a conocer pues los demás portales que ofrecen este servicio. Pero, ¿cuál sería la principal diferencia positiva? Y cuidado porque después te voy a preguntar la negativa, si es que lo hubiera, de trabajar en tu casa, en la comodidad de tu hogar, que en la comodidad de tu oficina en una empresa. Pues mira, yo siento que se necesita cierta disciplina, ¿no? Entonces, una responsabilidad para poder mantener un trabajo como freelancer. Entonces, la verdad, la ventaja es tener tu propia red y llegar a expandirla para así poder trabajar para más personas y la comodidad. La verdad, la comodidad siento que realmente se refleja en el trabajo que uno le hace a su cliente. Vuelvo contigo, Sebastián. ¿Qué tipo me doy cuenta que por lo que estaban diciendo Javier y Cristian, me parece a mí que tienen ellos una actividad común. El trabajo que ellos se realizan como freelancer es medio parecido. Y me hace preguntarte a ti, si acaso el teletrabajo desde la casa, el hacer el telecommuting, es ideal para cierto tipo de actividades y no tanto para otras. Por supuesto, no puedes construir un automóvil desde tu casa, pero se me ocurre que en cuestión de administración, se me ocurre una serie de gamas en las que se pueden hacer perfectamente desde la casa, pero yo te pregunto si esto es más ad hoc para cierto tipo de actividades que otras. Bueno, gracias por la pregunta, Alberto. La realidad es que con estas nuevas plataformas que están en Internet, los primeros que llegan son los que están dentro del mundo de la tecnología, ¿no? Las personas que tienen, digamos, que están ávidas de conocer día a día cuáles son los nuevos productos y cuáles son las nuevas formas que, digamos, por las cuales se puede trabajar a través de Internet. Entonces, si bien nosotros en freelancer.com tenemos más de 600 categorías diferentes de trabajos, los principales que hay hoy en día sí están relacionados, como vos bien estabas notando, con todo lo que es la parte tecnológica. Pero también tenemos muchas profesiones que antes no estaban pensadas, digamos, para ser realizadas a través de Internet, llamémosle, por ejemplo, el diseño gráfico, la arquitectura, o tomo tu ejemplo del auto. Es verdad que no se puede construir un auto desde tu casa, pero sí lo puedes diseñar al auto desde tu casa, que son profesiones que no estaban pensadas para ser realizadas a través de Internet, pero que hoy en día son realizadas a través de una computadora. Entonces, las clásicas, ingeniería, administración, marketing, se están readaptando a las nuevas circunstancias que digamos, la Internet les brinda, ¿no? Ahora, en el caso de Cristian, en el caso de Javier, ellos son freelancers, son independientes. Pero también tenemos a las empresas, a las corporaciones establecidas, corporaciones incluso que llevan décadas y décadas o centenarias, que están empezando a descubrir el valor de hacer que sus empleados no vengan a la oficina, sino se queden en casa. Háblanos de este caso, ¿por qué es así? Bueno, la realidad es que, digamos, hay varias razones. Creo que la primera de todas es, digamos, lo disruptivo de Internet. Y lo disruptivo de Internet acompaña a lo que se llama la generación Y o los millennials, que son los jóvenes de 20 y tantos años que hoy en día no solo reclaman un determinado salario para ingresar a un trabajo, sino determinadas condiciones. Y bueno, oye, yo soy un millennial nada más que de 40 y tantos, ¿eh? Bueno, pero porque vos estás siempre muy en la avanzada de todo lo que es noticias y trabajo. Pero los millennials, la generación Y, está reclamando no solo un buen salario, sino también, digamos, un equilibrio entre lo que es su trabajo y su vida personal. Entonces, ese equilibrio muchas veces lo encuentran trabajando un día, 2 días, 3 días en su casa. O sea, cumpliendo, digamos, más que un horario, cumpliendo un objetivo.
Entonces, estamos creo que en una etapa de transición, Alberto, en donde tenemos, digamos, hoy los dirigentes de las empresas, los CEOs, los directores de las grandes empresas, son gente que ha crecido, digamos, sin lo que es la Internet. Los mandos medios, que seríamos nosotros, Alberto, los jóvenes de 35, 40 años, estamos justo en la transición entre lo que es la incorporación de todas las herramientas de Internet y el viejo estilo. Entonces, en muy pocos años, y creo que esto es el fundamento del estudio que vos mencionabas al inicio, en muy pocos años, cuando la generación y los millennials estén, digamos, dirigiendo las empresas, esto va a ser cada vez mayor. El equilibrio entre la vida personal y la laboral. ¿Y qué mejor equilibrio que poder estar trabajando desde su casa? A ver, para nuestros casos prácticos en Chile y en México, Javier y Cristian, yo lo sé porque yo lo viví. Yo fui empleado en Latinoamérica o sea, se dan casos de que cuando tú eres empleado y vas a la oficina, a veces no te pagan. El propio salario contratado no te lo pagan. A mí me pasó, no me pagaban el salario cuando yo era empleado. Entonces, ustedes que son freelancers, Cristian, primero tú, Sí. ¿cómo cobras? ¿Cómo te encargas de cobrar tu trabajo con alguien que no ves, que no conoces en lo personal y que puede estar al otro lado del planeta? Buena pregunta. El programador, en mi caso, tiene súper harto poder en cuanto a los pagos, porque el desarrollo lo hacen sus propios servidores, por ejemplo. Yo subo, el cliente puede ver la página web o la aplicación, pero no puede obtener el código, no puede ser dueño de este. Entonces, Okay, yo entonces, de alguna forma yo le digo, la única forma de que te pase este código es cuando me pagues, y ahí hay una transacción súper amable y súper dinámica que no, claro, al porque final no pasa eso de los pagos, finalmente. en tu caso, Javier, Pues yo he empezado por medio a base de la confianza, entonces yo pongo ciertas, o sea, entre el cliente y yo ponemos ciertas reglas para ver cómo se va a cobrar y cómo se va a pagar. Pero últimamente lo que yo he hecho para todo eso es usar los portales que te dan la oportunidad de conseguir trabajo como freelance, como es ahorita la que uso, la de freelancer.com. Siento que tiene su sistema de pago, es Sí, bastante seguro, ¿no? Entonces, con eso es más que suficiente. ¿nunca has tenido un problema? No, para nada. Sí he llegado a pensarlo, de que no me lleguen a pagar, se roben mi trabajo, pero la verdad no, nunca he tenido ningún problema. Intenta, por favor, Sebastián. No, quería agregar justamente en lo que está diciendo Javier, que nosotros, como vos bien preguntas, nosotros vimos este temor de la gente, ¿no? De decir, bueno, ¿quién hace, digamos, qué es lo primero que pasa? ¿Hago el trabajo y me pagan? ¿O me pagan y hago el trabajo? Entonces siempre de los dos lados existía ese temor. Y nosotros al ver eso introducimos una herramienta que soluciona esta situación donde freelancer.com retiene el dinero de la empresa o del empleador hasta que el freelancer entrega el trabajo. Una vez que entrega el trabajo y está satisfecho, nosotros liberamos el dinero, con lo cual nos ponemos en el medio de esa relación patrimonial para darle seguridad a ambas partes, a la empresa de que va a recibir el trabajo y recién ahí va a pagar, y al freelancer que siempre y cuando realice el trabajo que le han encomendado, va a recibir su dinero. Claro, y bueno, yo mismo conozco algunos casos de teletrabajo. Yo mismo estoy haciendo teletrabajo. Yo estoy aquí en la casa de todos ustedes, transmitiendo desde la casa de todos ustedes. El equipo de producción está en Buenos Aires. Ustedes están repartidos por América Latina. Y bueno, esto que yo estoy haciendo aquí es un teletrabajo. Tengo un buen amigo que también vive aquí en Atlanta. Él tiene su negocio propio. Y las presentaciones que él tiene que realizar las manda a hacer por medio, supongo que es un competidor tuyo, Sebastián, que es eDesk. Él las presentaciones las manda a hacer a una persona que está en Turquía. Correcto. Él hace las presentaciones y para todo fin. Y tienen es increíble cómo esta persona, amigo mío desde Atlanta, tiene relación con esta persona de Turquía. Nunca se han conocido, por supuesto, en persona, pero se ven vía Skype. Y son como si fueran compañeros de trabajo, es como si estuvieran trabajando en la misma área, en el mismo departamento, en el mismo proyecto.
Absolutamente, es maravilloso, es como decía, creo que Cristian hace unos momentos, ¿no? Formar un equipo donde una persona está en Turquía, la otra en la India, otro en Buenos Aires, en Miami, o en cualquier lugar del mundo donde lo único que se necesita es una conexión a Internet, ¿no? Dime una cosa, yo estoy convencido, mira la pregunta que te voy a hacer. A Yo ver, estoy convencido de que la televisión como la conocemos, mira lo que estamos haciendo en este momento a través de la computadora. Sí, La va a pasar televisión eso. como la conocemos yo creo que va a desaparecer, porque todo eventualmente se va a hacer, sobre todo las transmisiones en vivo, noticieros, etcétera, se van a hacer vía redes sociales o vía la internet como lo estamos haciendo ahora. La pregunta que yo te hago a ti, ¿tú crees que los grandes corporativos como los conocemos vayan a desaparecer también? ¿las grandes corporaciones es la pregunta? Los grandes corporativos, no las grandes corporaciones. Por ejemplo, es decir, vamos a suponer una automotriz, Ford Motor Company, Sí. pueda sobrevivir, subsistir con instalaciones físicas nada más de producción de automóviles, sin corporativo virtual. Ah, ok. Todos de la casa. A ver, yo creo que en muchísimas de las profesiones sí. No es que van a desaparecer, necesariamente se van a tener que adaptar al nuevo mundo. Necesariamente. Pero esto implica, digamos, uno al principio escucha esto, sí, te escucho. Perdóname que te interrumpa, pero esta es una pregunta para los tres, pero supongo que es más para ti, Sebastián. Dice aquí que el IDC dice que para el 2015 el 37%, más de la tercera parte de los trabajadores del mundo va a estar haciendo teletrabajo. Esto quiere decir que para el 2020 esto va a ser mucho, mucho más grande. Entonces, va a llegar un momento en el que se va a estabilizar, vamos a llegar a un plato, ¿no? A una valle. La pregunta es, al final de los días, alguien se va a tener que sí o sí quedar en la oficina y los demás van a quedar todos en su casa. Y esa es la parte que yo quiero tratar de determinar. Porque a mí se me hace difícil de pensar ya un corporativo de un Ford Motor Company de 50,000 personas. Se va a achicar, me parece a mí, lógico pensar. Yo creo que sí, pero es un achicamiento, pero sin pérdida de trabajo. ¿Por qué? Porque es un achicamiento de la presencia física de la persona. Sí. A eso me refiero. Necesariamente. Las grandes torres con 50,000 empleados adentro. Pero es que necesariamente va a cambiar eso. Necesariamente, ¿por qué? Porque para la empresa implica una reducción de costos fenomenal, Alberto. Imagínate, como vos recién decías, un edificio, una torre de 50 o 60 pisos, todo ocupada por una corporación. Ya no se va a necesitar. ¿Por qué va a estar gastando tanto en una cuestión edilicia, en las oficinas, en los escritorios, en todos lo que se dicen los utilities, ¿no? Para tener la gente ahí cuando tranquilamente muchísimo de su personal puede estar trabajando desde su domicilio. Claro. Javier y Cristian, en el caso de ustedes, ¿ha habido alguna instancia en la que ustedes absolutamente hayan tenido que sí o sí tener que reunirse físicamente con algún cliente? ¿Cristian? Sí, claro, sí. Sí, yo ahora estoy viviendo en la playa y estoy cerca de Santiago, que es la ciudad metropolitana, y tengo que juntarme, obviamente, a hacer más que nada lobby, porque la gente igual te pide. Yo trato de hacerles entender que no es necesario que nos juntemos cada vez, porque para mí es un gasto de tiempo, es un gasto de todo. Entonces, así como estamos hablando ahora, yo he presentado lo mismo que estoy presentándola ya físicamente. Cuesta, pero es cada vez menos las veces que voy a Santiago, porque hay muchas herramientas que me ayudan a no estar allá y trato de buscar más. Javier, ¿cuál es tu experiencia? Pues yo sí he tenido que verlos porque a veces hay malentendidos. He tenido, por ejemplo, un cliente que nada más usa correo electrónico. Entonces, a veces no se puede llegar a hacer un trabajo tan profesionalmente nada más por correo electrónico. Entonces, justamente por esos malentendidos hemos llegado a vernos en persona, nos ponemos de acuerdo, trabajo y luego nos vemos otra vez, pero es muy raro. En el caso de ustedes, Cristian y Javier, ¿ustedes tienen clientes o han tenido clientes, ya no les digo extranjeros, del otro lado del mundo? Sí. Yo de Colombia. Clientes de Colombia han hecho sitios web. Bueno, y se contrata gente de India, de China, que sí, pero no saben. El que está al otro lado del mundo es Chile, no es Colombia. Ah, no, ¿cómo? Sí, bueno. No, pero has tenido clientes, sí, de transfronteras, clientes con los que hablan otro idioma, era la pregunta.
Sí, clientes de Estados Unidos he tenido. Javier. Yo sí, pues los más lejanos ahora sí que serían de Asia, como por ejemplo Malasia y Singapur. Y con ellos no hay necesidad de reunirte físicamente, interesante. Sí, no, todo sería por Skype, Sí. cuando hay problemas. Exacto. Lo que me lleva a la otra pregunta, Sebastián, ¿qué tanta aceptación hay por parte de los empresarios latinoamericanos, de las empresas latinoamericanas, de impulsar el teletrabajo? Porque yo pensaría que hay así como que una renuencia a hacerlo, ¿no? Sí, digamos, está creciendo y está mejorando día a día. Lo demuestra un poco la cantidad de usuarios que nosotros tenemos en nuestra plataforma. Nosotros hoy en Latinoamérica tenemos arriba de 100.000 usuarios, que son 100.000 personas como Javier y como Cristian, que ya están, digamos, adaptados a las nuevas tecnologías y buscando, digamos, su forma de trabajo de otro lado. Pero sí, es verdad que los empresarios latinoamericanos son un poquito más reacios que, por ejemplo, empresarios de Estados Unidos. Y esto lo vemos nosotros en donde el principal, digamos, solicitante de trabajo o empleadores, por así decirlo, es justamente los Estados Unidos, con el 40% del trabajo otorgado a Latinoamérica. Pero bueno, son cosas que creo que van a cambiar y muy, muy pronto. Me llega una pregunta de alguien que nos está siguiendo, que es Fernanda Nerón. Y ella pregunta, ¿cómo puedo empezar con el teletrabajo? Y yo arreglaría un poco la pregunta y diría de esta manera, ¿cuál es la diferencia entre tener tu propio negocio y hacer teletrabajo como freelancer? Ok. A ver, rápido, ¿cómo entra? Es una registración muy fácil en freelancer.com, se le pide, digamos, un nombre de usuario, una contraseña y un correo electrónico y ya está en posibilidades de estar accediendo a muchísimos, muchísimos trabajos alrededor del mundo. Yendo a tu pregunta, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es muy grande de tener tu propio negocio donde tienes que pagar una renta, donde tienes que tener probablemente un negocio en la calle o una oficina, hacer tu marketing, tener tus asistentes, tener, digamos, toda una infraestructura montada para soportar ese negocio. Y eso necesariamente incide en el precio del producto que vos luego vas a estar cobrando. La diferencia con estar siendo un freelancer, trabajando desde tu casa o desde un bar, bueno, está a las claras, ¿no? O sea, uno se vuelve muchísimo más competitivo, que no quiere decir más barato, porque probablemente el precio, digamos, que va al bolsillo al final del mes va a ser igual o mayor que tener el negocio. Claro, Lo que pasa es que no le carga todos los costos. Pero últimamente el que hace teletrabajo en freelancer.com, en este caso, Idesk o cualquiera de ellos, es una independiente, trabaja para sí mismo, es una profesionista independiente. Absolutamente. Es una persona independiente o una persona que está en la transición, que por ejemplo tiene su trabajo y está transitando este nuevo mundo del teletrabajo, probándolo, haciéndose conocido en las plataformas y generando confianza. Pero mira, yo quiero interpretar esta pregunta de Fernanda Nerón porque ella continúa diciendo, ¿cuáles son las actividades donde tengo más posibilidades? Se me ocurre pensar que quizás sea una recién graduada o esté a punto de graduarse en la universidad. Y la pregunta es esta, ¿hay alguna, para un recién graduado, alguien que se quiere graduar y dice, no, yo no quiero trabajar por una empresa, yo quiero aspirar a hacer teletrabajo desde mi casa? ¿Dónde son las actividades, las carreras profesionales en las que más pudieran aspirar a hacer teletrabajo? Okay. ¿Y qué tanto vale la experiencia anterior al teletrabajo? A ver, vale mucho. Nosotros justamente ponemos a disposición una herramienta que es, digamos, el perfil de cada usuario, donde le decimos, acá incluye todo lo que sabes, lo que estudiaste, lo que hiciste, en lo que trabajaste. Y la gran ventaja de esto, y permitime, es que no se requiere necesariamente un MBA, un PhD o ni siquiera un título universitario. Se necesita conocer de algo, digamos, tener una habilidad específica, hacerse fuerte sobre eso. Lo que yo recomiendo es que, bueno, basado en, digamos, la habilidad de cada uno, concentrarse en esa área y no estar, digamos, haciendo ofertas en lo que se dice trabajos de commodity, ¿no? O sea, no sé, publicar o transcribir datos a una planilla Excel o hacer transcripciones de un PDF a un Word, porque eso va a haber muchísima competencia. Lo ideal es concentrarse en un área de habilidad, es decir, llamémosle, vamos a poner un ejemplo, estudió arquitectura o estudió diseño gráfico, concentrarse en las cuestiones de diseño gráfico y empezar a ofertar, que hay muchísimos proyectos en cuestiones de diseño gráfico, para no frustrarse.
porque va a estar compitiendo en otras áreas donde por ahí no se necesita un conocimiento específico, va a estar compitiendo con gente de todo el mundo que por ahí esté haciendo ofertas de, digamos, más baratas para realizar el mismo trabajo. Ya, ahora vuelvo a los casos prácticos con Javier y con Carlos para tratar, con Cristian, perdón, para tratar de intercambiar aquí experiencias, porque yo que también estoy en teletrabajo, yo les voy a decir una cosa, de pronto se vuelve medio solo este asunto, porque si no es porque yo salgo para ir al gimnasio y cosas así, pudieran pasar toda la semana sin ver en persona a alguien en vivo en carne y hueso. Claro, no, pero es que tampoco uno vive del trabajo. No estoy todo el día con la cámara. Yo creo que la pregunta es, si no extrañan ustedes, que a mí me pasó al principio, la verdad es que ya no, pero de pronto así como que le extraña a uno el poder tener a los compañeros de trabajo al lado y poder decir una broma, poder estar platicando, poder tomar el café con los amigos y etcétera. Yo aquí me tomo el café con mi gato que por aquí anda. No, que claro, yo no tuve esa experiencia que estar muchos años en una compañía o con el jefe ahí pegándote en la cabeza, no tuve mucho eso. Yo entré a una empresa que era que yo ayudaba más que nada a esta persona y después me di cuenta que podía hacerlo solo y dejé de lado esto. Todavía hablo con mi jefe y no tuve esa como reunión familiar con mi gente. Fue como más derecho a independiente y así seguí y así surgí. A ver, Javier, no pasé Cristian vive mucho ahí en la playa solo, tú vives en la gran ciudad. Pues mira, trabajar en un equipo sí es bastante divertido a veces, como tú decías, decir una broma con el otro, pero por ejemplo lo que yo trato de hacer es mantener un equilibrio entre mi vida laboral y mi vida pues, personal, ¿no? Entonces, por ejemplo, a veces hay amigos que ya tienen trabajos como freelancers, entonces lo que hacemos es juntarnos entre nosotros y cada quien trabaja en su laptop, pero entre nosotros estamos compartiendo la misma experiencia. ¿En serio? Mira qué interesante. Claro, están Alberto, estos famosos espacios que cada vez son mayores, que se llaman los espacios de coworking, ¿no? Donde justamente, como muy bien dice Javier, son freelancers que por ahí no quieren estar trabajando desde la casa todo el día porque necesitan esa interacción que vos mencionás y van a espacios de coworking que los contratan por día, por hora, por mes y están con otros freelancers, ¿no? Creo que es, Javier, un poco lo que vos apuntás. Oye, pero, sí, sí. Mi novia es diseñadora. Ahí estamos hablando de pagar para no estar solo. Bueno, tiene otras prestaciones, porque tienen, digamos, una persona que te sirve el café, tiene un escritorio por ahí más cómodo que el sillón de tu casa. Pero es todo en cada uno, ¿no? Todavía no llego a ese punto. Ah, ok. Me adelanté. Ahora, dígame una cosa, Sebastián. Aquí alguien nos está hablando acerca de que en España los teletrabajadores suelen quejarse del poco dinero que las empresas ofrecen con ese modelo. A periodistas les llegan a ofrecer €1 por escribir una nota. La pregunta que yo tengo aquí, me pongo a reflexionar algo que estabas hablando hace rato, porque decías que los corporativos van a ser exactamente los mismos. Pero déjame te recuestiono, porque el fenómeno de despedir a empleados para atraer a freelancers existe desde hace mucho tiempo. Y ahora que los freelancers pueden estar desde la casa, yo creo que vendría un movimiento muy importante de corporativos en deshacerse de empleados para no tener que pagarles beneficios, prestaciones, etcétera, para poder tener freelancers desde su casa y pagarles lo que el freelancer acepte. Bueno, a ver, cuando hablamos de eso, digamos, cuando yo respondía ahí a tu pregunta, decía, los corporativos no necesariamente tienen que estar físicamente en la empresa, puedes seguir siendo empleado y trabajando desde su casa. ¿O no? O no. Porque si eres empleado, eres un liability, cuestas mucho dinero. Sí, también sos un gran activo porque estás, digamos, cuando sos un empleado estás trabajando sola y únicamente para esa empresa. Cuando eres un freelancer que tiene la ventaja que estás trabajando para muchísimas empresas alrededor del mundo y no tienes la camiseta puesta de un solo cliente, por así decirlo. Yeah. Ahora, son prácticas que claramente no es que las estamos apoyando, ni mucho menos. Y respondiendo un poco a la pregunta esta, que de España, la verdad es que en el mundo online
pasa exactamente lo mismo que en el mundo offline. Sí, claro. O sea, con una diferencia grande. La distribución es enorme. Entonces, si le están ofreciendo 1 euro para hacer una nota, no la tiene que ni considerar. Porque esa persona que ofrece 1 euro seguramente también esté ofreciendo 1 euro en el mundo offline y nadie se la va a hacer. Entonces esa persona moralmente tiene que ser sacada de la comunidad de cualquier plataforma o de cualquier mercado, sea online u offline. Uno tiene que hacer valer, tiene que hacerse respetar y tiene que hacer valer su trabajo básicamente, sea empleado o sea un freelancer. Sebastián Ciceles, director de freelancer.com para América Latina, Cristian Bettley desde Chile y Javier Rocha desde México. Cristian, nunca pude aprenderme tu apellido, mil disculpas. Bettley, sí, está bien. Ahí está, bueno, Bettley, muchas gracias. Muchas gracias a todos, se los agradezco muchísimo por su tiempo y su buena disposición de charlar con nosotros. Alberto, muchísimas gracias a vos. Bueno, y gracias también a los que nos siguieron por hacer sus preguntas y los invito a seguir haciéndolas, los invito a que se sigan uniendo con nosotros en vivo para que participen de la manera que lo hicieron ahora. Es cuestión de que entren a la página que espero que puedan ver enseguida, metan sus datos nada más y comiencen inmediatamente a participar, que es bastante importante la participación en vivo de ustedes. Esa es la página de Padilla en América. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos en la próxima y que la pasen muy bien. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta última emisión de Padilla en América a través de Infobae América y de Economía y Finanzas.net. Muchas gracias por estarnos acompañando. Vamos a estar hablando hoy de un tema bastante interesante, que es el teletrabajo, lo que se llama en inglés el telecommute. Hay datos bien interesantes, no es necesariamente el día de hoy un tema de noticia del día, pero sí definitivamente un tema de actualidad. Pero antes que eso, vámonos rapidísimamente con Juan Gasalla con el reporte de bolsa para que nos diga que fue una jornada positiva. Juan, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Efectivamente, fue una jornada positiva en Wall Street. Los mercados volvieron a saludar a este segundo periodo presidencial que encabeza Barack Obama. El Dow Jones y el S&P aumentaron un 0.4%. De estadísticas pronostica que para el 2015, o sea, en 2 años más, nada más, el 37%, más de la tercera parte de la población económicamente activa del mundo, va a estar trabajando desde su casa. ¿Sí? Y actualmente, otro dato interesante, el promedio de los trabajadores que va a su trabajo, el promedio de un trabajador que va a su trabajo, en promedio se gasta en todo el mundo entre 10 y 18 días al año para ir y venir al trabajo, en transportarse. Y obviamente el teletrabajo, eso es lo que es trabajo a distancia, desde la casa. Bueno, vamos a hablar de esto con este panel bastante nutrido y del tema. Primero que nada, está con nosotros Sebastián Ciceles. Él es director de freelancer.com, que es una empresa que conecta. Se ubican otra vez en máximos desde diciembre del año 2007. El Dow en 13.712 puntos, el S&P en 1.492 puntos. También subió el Nasdaq, que había tenido un comienzo negativo, ganó un 0.3%. Influyeron en estos resultados los balances presentados por Travelers, DuPont y Verizon, que compensaron un poco un dato macroeconómico negativo en la jornada, que fue la venta de casas usadas en diciembre en los Estados Unidos, que retrocedió un 1%. En el punto de vista tecnológico, Dell subió un 3%, luego de que hoy se conociera que Microsoft estaría dispuesto a desembolsar hasta $3.000 millones para adquirirla. Y en tanto, Research in Motion, la compañía productora del BlackBerry, ganó un 13% en la jornada. Todo esto tiene que ver con que el 30 de enero se espera la presentación de un nuevo teléfono inteligente de esta marca canadiense. En el plano regional, México ganó este año. Bueno, me tiene un poco aprieto, pero sí, efectivamente, cuando menos en el caso de la Bolsa de México, sí, esto está en máximos históricos, de la mano de nuevo del Dow Jones, que está en máximos multianuales. Mi querido Juan Gasalla, te agradezco muchísimo tu participación desde Buenos Aires. Muy bien, gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos a hablar de lo que nos ocupa el tema en esta ocasión. Tenemos un panel bastante nutrido, que es un tema bastante interesante, que es lo que en español se le conoce teletrabajo, en inglés se le llama
el telecommuting, que no es otra cosa más que, pues bueno, en términos generales, trabajar desde la casa, pero trabajar desde la casa para alguien más, atender a los clientes desde la casa, e incluye mucha realidad virtual o muchas herramientas de tecnología y también de realidad virtual. Hay algunos datos aquí. IDC, esta firma consultora, ganó un 0.2%, Bogotá ganó un 0.5%, Lima cedió un 0.4%, San Pablo cedió un 0.3%, y otra vez el Merval de Buenos Aires dio la nota con una importante suba de 1.7%, ya acumula un 15% en el año en las acciones de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Juan, los índices, bueno, ciertamente el Dow Jones, pero también en América Latina ya están, en el Dow Jones está en máximos de varios años y en América Latina hay algunos que están en máximos históricos, ¿no es cierto? Tendría que hacer el comparativo, no lo tengo presente. En el caso puntual de la Bolsa de Buenos Aires, todavía tiene un cierto retraso porque noticias que tienen que ver incluso con lo político demoraron un poco la recuperación de las acciones, que como estás observando, están tratando de volver a tener ese terreno positivo.